¿Soy responsable de mis decisiones? Argumentos 2 y 3. Es el momento para un compromiso de amor. El video con el argumento número 1 sobre esta importante pregunta está disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook. El solo hecho de pensar y pronunciar las palabras desobediencia y pecado nos conduce a señalar al ser humano como el responsable de sus decisiones. ¿De acuerdo? Cuando el Creador le habló a Adán y a Eva sobre lo que debían y no debían hacer, los estaba responsabilizando. Por otra parte, cuando Caín estaba enojado porque su ofrenda no había sido aprobada, el Señor le dijo que él tenía la capacidad de someter el pecado. En otras palabras, ahí Dios consideró al hombre como el responsable de sus actos. Muy bien, este tema es muy claro en el argumento 1. Ocupémonos del argumento 2. Este tiene que ver con las consecuencias. ¿Quién sufrió las consecuencias del pecado? Lógicamente, el ser humano. No fue el Creador quien sufrió las consecuencias, aunque nuestro pecado hiere su corazón. Ni tampoco el enemigo, porque él no puede obligarnos a pecar. Satanás nos tienta y nos sugiere que desobedezcamos, pero no puede forzarnos a que lo hagamos. Sométanse pues a Dios, dice la palabra de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Esto es lo que dice Santiago 4, versículos 7 y 8. Entonces, ¿quiénes sufrieron las consecuencias del pecado o la desobediencia? ¿Quiénes debían sufrirlas? Adán y Eva, y por descender de ellos, la humanidad en general, por supuesto, incluidos usted y yo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles consecuencias? La muerte física, la muerte espiritual o separación de Dios, la disminución de la recompensa por el trabajo, dolores de parto más intensos, la expulsión del huerto del Edén, los sentimientos de rechazo, la baja autoestima, y hasta la misma tierra o naturaleza se vio afectada. ¿Por qué? Porque cayó bajo maldición. ¿Qué nos confirma esta realidad? Que somos responsables de nuestras decisiones. Tercer argumento. Es absolutamente cierto que la salvación es un regalo. Cuando hablo de la salvación, me refiero al perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la comunión con Él y la vida eterna en su presencia. Sigamos con mucha atención lo que dice el apóstol Pablo. Porque por gracia son salvos. Gracia es un favor inmerecido, un regalo. Por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Por otra parte, Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es absolutamente claro que la salvación es un regalo porque Dios nos amó tanto o de una forma tan grande que ha dado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. El versículo 10 de Efesios 2 dice categóricamente que no es por obras, es decir, que humanamente no existe nada que podamos hacer para conseguir la salvación por nuestros propios medios. La salvación, solo es posible por medio de Jesucristo. Ahora, volvamos a la primera frase de Pablo en Efesios. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. La primera parte de la frase, porque por gracia son salvos, habla de lo que el Creador escogió hacer por nosotros, es decir, salvarnos gratuitamente, aunque no lo merecíamos. La segunda parte, por medio de la fe, habla de uno de los requisitos que usted y yo debemos cumplir para ser salvos. La fe, ese es el requisito. En la segunda parte de Juan 3:16 se repite la misma secuencia. Prestémosle atención. Que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez, la parte vital que Dios escogió, la parte indispensable para salvarnos, aunque no lo merecíamos. Y luego, para nosotros, el mismo requisito, la fe, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa con todo aquel que en él cree? No se pierde, sino que tiene vida eterna. El requisito de la fe es indispensable para ser salvos. Y sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, de manera específica. Bueno, quizás su pregunta en este momento sea, pero Luis Enrique, ¿qué tiene que ver el requisito de la fe con si soy o no responsable de mis decisiones? Mucho más de lo que usted y yo pensamos. Sumemos otro requisito para finalizar el argumento 3, y ahí vamos entendiendo el tema. El arrepentimiento. Este es el otro requisito. ¿Qué significa? Que debido a una intensa convicción, somos tan conscientes de nuestra culpabilidad que lloramos pidiéndole al Creador que nos perdone y disponemos nuestro corazón y nuestra vida para vivir según su voluntad. Es decir, de manera totalmente opuesta a cómo lo hemos hecho hasta el momento. ¿Qué cree? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué cree esperaba el Creador de Caín cuando dialogó con él por el desánimo que le produjo el hecho de que su ofrenda fue rechazada y la de Abel aceptada? ¿Qué esperaba Dios de Caín? Muy bien, que se arrepintiera. Lógico, que se arrepintiera. Pero tristemente, Caín se empeñó en llevarle la contraria a Dios. Lo ha leído, ¿verdad? El arrepentimiento es un tema predominante tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona o se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Este versículo es una de las mejores definiciones sobre el arrepentimiento. En otras palabras, dice que no debo encubrir el pecado, lo cual significa que debo identificarlo, confesarlo y renunciar a él. Renuncio a mi forma de vivir y comienzo a hacerlo según la voluntad de Dios. Este es el verdadero arrepentimiento. Le comparto, entre otras, las siguientes citas bíblicas del Antiguo Testamento que también hablan del arrepentimiento. Segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de Reyes 17:13, Nehemías 1:8 y 9, Salmo 51:17, Isaías 55:7, Ezequiel 18:32. Tómese el tiempo y léalas. Sigamos atentamente el contenido de los siguientes versículos del Nuevo Testamento. Este sí lo comparto completo. 1. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1 y 2. Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto también lo dijo Juan el Bautista en Mateo 2:8. Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. 3. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. 4. En aquella misma ocasión algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Terrible. Respondiendo Jesús les dijo, escuche esto: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Otro ejemplo en el mismo pasaje bíblico. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Lucas 13:1 al 5. 5. Sepa pues con toda certidumbre la casa de Israel que a este mismo Jesús
a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, Redentor. Entonces, cuando oyeron esto, escuché esta frase: se afligieron de corazón. Se afligieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36 al 38. 6. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, repito, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30. En resumen, Juan el Bautista, el Señor Jesús y Pedro predicaron el arrepentimiento. Y Pablo dice que el arrepentimiento es un mandato de Dios. Los culpables somos los que debemos arrepentirnos. El arrepentimiento y la fe, además de confirmar que somos responsables de nuestros actos, también son dos requisitos indispensables para obtener la salvación. El arrepentimiento es la mejor forma de decirle sí al llamado de Dios por medio de Jesucristo, y la fe en Él, la llave que abre las puertas de la salvación, pues nos reconciliamos con Dios, sí, nos reconciliamos con Dios por la fe y luego caminamos de su mano en obediencia por la fe en Él, no en nuestras propias fuerzas. Número 1, Dios dice que somos responsables. Número 2, las consecuencias. Es decir, quienes las sufrimos confirman que somos responsables. Y número 3, el arrepentimiento y la fe, como dos requisitos indispensables para obtener la salvación, aunque es un regalo, confirman que somos responsables. Los que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, no Dios ni el enemigo. Así que asumamos la responsabilidad de nuestros actos y comprometámonos con el Creador a través de Jesucristo por amor.